En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Osorno, por ejemplo, 91.1 en Copiapó, 101.3 en San Fernando, 99.1 en Talca, 94.5 aquí en Santiago de Chile. Somos 92.1. La radio también se ve, canal 47 en BTR, 518 en Claro, 143 en GTD T-Sur, 114 en Mundo y 166 en Sapin TV, ya sabes, además a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Un panelista anda en París. La otra panelista no se tomó las vitaminas C, no le pusieron la neurobionta esta semana. Así como los perritos. Yo tenía 10 perritos. Y ahora, claro, tenemos una sola contertulia oficial de día martes. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a Telearanguis. Muy Gracias bien. por estar acá. Feliz de estar acá. Para mí es un privilegio poder venir todos los martes. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Hay mundial en tu casa? ¿No hay mundial? ¿Se ve el mundial? ¿Sí? Hay mundial en mi casa, mi marido, mi hijo chico, sí. Y además que entre mi hija y mi hijo coleccionan el álbum de la FIFA, entonces saben todos los nombres. No, estaba bien entretenido el tema mundialero. Lástima que no está Chile, pero como tienen pasaporte español, van apoyando a España. Qué terrible que no esté Chile, qué terrible. Oye, fíjate que sigue dando que hablar todo el tema del CAE, los cobros forzosos en los cuales ha incurrido la Tesorería General de la República, esta verdadera extracción de las cuentas corrientes. Dicen, los sueldos son embargables. Sí, pero las cuentas corrientes no. ¡Pum! Desde ahí es que la TGR sacó la platita en una zona media gris, por decirlo de alguna manera. Y ejemplo hay para todo. Gente que justo iba a ocupar ese mes la platita para hacer una donación a las hermanitas del Cordero. Y otros que, tenían, no sé, por comprarse el último modelo de auto, a propósito ahora que empiezan las patentes 2027. Dos preguntas. ¿Qué te parecen estos cobros forzados que no habíamos visto antes? Yo no tengo recuerdo. O habían ocurrido, no sé, en los papitos corazón, o habían ocurrido con la devolución de impuestos, pero no tengo recuerdo que se haya metido a la TGR como la cuenta corriente con algo tan masivo como ha ocurrido. Y también, ¿qué te parece del punto de vista de las personas esta situación? O sea, claro, para cualquiera que le saquen todo lo que tiene en la cuenta corriente, te deja sin dinero para pagar el dividendo, la colegiatura, la salud, bueno, todo, tu vida. Ojo que hubo millones de avisos, 90 días, mucha gente se acercó, lo pactó en millones de cuotas, hubo rebaja de interés, todas las posibilidades del mundo. Estamos hablando de gente que no se comunicó de vuelta durante 90 días. No. Digo, debe ser terrible para esa persona que extrajeron los fondos que hay en su cuenta corriente. No obstante, creo que es lo correcto. ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Porque es algo políticamente incorrecto. Pero en temas de responsabilidad, es de responsabilidad social poder, que tiene el gobierno con extraer estos dineros para poder ocuparlo en otras personas. ¿Por qué? Porque esto fue un aval del Estado, esto es un compromiso, hay una responsabilidad individual sobre pagar tus cuentas. Entonces sí, debe ser muy terrible que te extraigan todo el dinero de tu cuenta corriente, pero era tu deber pagar la deuda, punto. O sea, no es más que eso, existen los derechos y existen los deberes. ¿Ya? Entonces, y esto es un deber, pagar las cuentas es un deber.
Es un cambio cultural lo que se está buscando ahora y yo creo que es en la dirección correcta. Imagino que no lo habíamos visto porque es algo que no se ve bien, por supuesto. Alguien tiene que poner la cara y claramente la aprobación del ministro Quirós es porque ha tomado este tipo de decisiones. No obstante, es lo correcto. ¿Te parece a ti que el CAE es un método justo de financiamiento de la educación superior? Por supuesto que sí. De hecho, lo creo más justo que... O sea, lo encuentro tremendamente justo. Primero, porque el presidente Sebastián Piñera bajó muchísimo el costo, digamos, el interés del crédito estudiantil. Eso quiere decir, el interés es lo que tú pagas por ocupar un dinero hoy que tú no tienes con el compromiso de devolverlo más adelante. Ese interés es lo que tú pagas por tenerlo hoy, digamos, por la inmediatez del dinero. Ese tipo de, el crédito con el CAE, digamos, que es con aval del Estado, tenía un interés que es incluso menor al del hipotecario. Entonces, la verdad es que es un dinero con un muy, muy bajo costo, ¿ya? Por lo tanto, si a ti te prestaron el dinero para poder estudiar, es decir, poder capacitarte para que tú en un largo plazo puedas ganar un sueldo que te permita vivir, independiente de la carrera que tú escogiste. Si es que era un sueldo, si es que tú estudiaste medicina vas a ganar mucho, quizás estudiaste otra carrera no tanto, pero esa es una decisión tuya. Tú decidiste pedir un crédito para estudiar esa carrera, entonces usted tiene que devolver los dineros. Mi marido estudió con crédito, muchos amigos míos estudiaron con el crédito y todos los meses lo lograron entregar, o sea, pagar todos los meses porque es lo que corresponde. ¿Cuánta responsabilidad hay en el gobierno anterior, específicamente en el caso del presidente Boric, que hace un anuncio en campaña, lo ratifica posteriormente en cadena nacional acerca de la condonación del CAE? Hay mucha responsabilidad, mejor dicho, hay mucha irresponsabilidad. Es mucha la irresponsabilidad porque a cierta población le hizo sentido no pagar una deuda que pensaban que se le iban a condonar. Ahora, hay mucha irresponsabilidad con esa medida populista que había anunciado el expresidente Boric, pero también dejar de pagar, insisto, es una decisión personal. Tampoco el que dejó de pagar es porque, oye, ¿sabes qué? El presidente me dijo que me iban a perdonar la deuda, pero eso no quita que hoy en día en ese momento tú tenías que seguir pagando. Entonces, sí, fue una irresponsabilidad ese anuncio, pero hay una responsabilidad individual de la persona que decidió dejar de pagar, independiente, como yo le digo a mis hijos, que el Papa te diga esto, es tu decisión. Y ellos decidieron dejar de pagar. Cuando una persona deja de pagar, un mundo entero puede ser porque se dio cuenta de que no la van a cobrar, entonces lo más lógico es, bueno, ¿para qué voy a pagar si no van a cobrar? Efectivamente puede ser que en ese momento tú no tengas el dinero, efectivamente puede ser que no quieras, o que tu familia va a sufrir hambre y por eso dejaste de pagar el CAE. Este cobro tan forzoso de la TGR, de la Tesorería General de la República, se ha hablado mucho respecto del ámbito administrativo, judicial, respecto de la pertinencia o no de la TGR. Si puede hacer eso o no, porque claro, se dice, los sueldos son embargables. Claro, pero la TGR dice, sí, los sueldos sí. Las cuentas corrientes no. Y esa cuestión no es lo mismo. Y está bien, no es lo mismo. Pero hoy en día la gente no deposita el sueldo en el colchón. Bueno, pero hay un área gris que fue utilizada. Y fíjate que la señal es muy buena. Es muy buena la señal tanto para la gente que deja, por ejemplo, de pagar una deuda bancaria, deja de pagar una deuda con el Estado, como en este caso, porque lo que está haciendo el Estado es recuperando lo que tuvo que pagarle el Estado a los bancos porque esa persona le dejó de pagar al banco. Y también es una muy buena señal para, por ejemplo, el tema de los becarios Chile, que va en la misma línea. De cuántos no retribuyeron al país las condiciones con las que tú tomaste la beca Chile. Que había que trabajar o en el Estado 2 años, retornar al país. No, ni siquiera tenías que trabajar en el Estado. Tú tenías ¿En una universidad? No, tampoco. ¿Tampoco? Lo que te pedía las becas Chile es que si a ti te pagaron por ejemplo, un posgrado de un año, tú tenías que volver a Chile. Tenías un periodo para volver a Chile
y tenías que estar 2 años en Chile, ¿ya? Si estabas en regiones, podía ser 1 año, es decir, el mismo tiempo que estuviste afuera. Si estuviste afuera 4 años, tienes que, si estás en Santiago, estar 8 años, digo, si estás en regiones, 4 años. Entonces, ni siquiera te pedía que tú trabajaras para el Estado o para una universidad. Te pedía que volvieras a Chile. ¿Por qué? Porque la idea era que las herramientas que tú obtuviste afuera, tú pudieses ponerla a disposición de tu país, ¿ya? Entonces, esa era la idea. Algunos volvimos a trabajar al servicio público. Yo volví a trabajar al servicio público. Pero muchos otros volvieron al sector privado, se fueron a regiones. O sea, ellos lograron esos exquisitos conocimientos que tuvimos la suerte de obtener afuera. También fueron devueltos de una manera muy laxa. O sea, ni siquiera te obligan a trabajar en cierta parte. No, dijo, usted vuelva nomás y esté acá el doble tiempo que le financiamos. O sea, era una valla muy baja. Y lamentablemente, yo creo que había un desorden bien importante en ese tiempo en el CONICYT. No se hizo lo que había que hacer, que era cobrar a los que no regresaron. Que de hecho, las becas Chile en este momento están suspendidas. Están suspendidas. Es como parte del recorte presupuestario que está impulsando. Toda la plata que se perdió. O sea, con la gente que no volvió. Fíjate que en mis tiempos, te estoy hablando hace 15 años atrás, las becas Chile eran aproximadamente $80,000 anuales. Entre manutención, que te pagaba la universidad. Es mucho dinero que si tú no cumpliste, o sea, son dineros que dejaron de estar para otra persona que tenía que estudiar o que quería estudiar afuera. ¿Entiendes? Si tú no respetas las condiciones de los contratos, estás afectando a alguien. No estás ocupando la plata de los contribuyentes. Y ese es un cambio cultural. Es una lucha cultural que debemos dar todos para que la gente empiece a entender el tema de la responsabilidad. ¿Cómo dirías tú, o de qué manera te tomas tú, no solamente el caso del CAE? Porque mucha gente dice, bueno, si nos vamos a poner mano dura, pongamos mano dura en serio, pongamos mano dura también a los que eluden impuestos, pongamos mano dura también cuando se comete, a propósito de lo que está pasando con el ministro Grau, cuando se cometen errores. Y no solamente en el caso de, entre comillas, mucha gente ven al estudiante, al débil, ¿no es cierto?, que no puede pagar el CAE. La verdad es que, por ejemplo, los delitos económicos están penalizados con una ley que se aprobó hace un par de años atrás que tiene pena de cárcel, el delito económico, ¿ya? Se está haciendo un marco legislativo y un marco... o sea, ha sido progresivo la regulación y la legislación para poder evitar estos, por ejemplo, delitos de cuello y corbata, etcétera, etcétera. Pero también no solamente se debe hacer que no existan las clases de ética, sino que se pague con cárcel, pero también tenemos que hacernos cargo de las incivilidades de otros sectores, de otros lugares, ¿ya? O sea, para una persona que haya una carpa fuera de su casa con 2 o 3 personas viviendo ahí en situación de calle, es terrible lo que está pasando a esa persona que está en situación de calle. Pero este otro que se compró su casita, se compró su departamento y tiene que aguantar esos olores y tiene que aguantar que hagan pipí en la pared, tiene que aguantar que le rayen con el graffiti. Puede ser. Pues la otra vez yo fui a Los Andes, hay una esquina muy bonita que la pintaron hace... Bueno, la vivían pintando. No duraba ni 3 semanas pintada blanca. Y te mueres lo bonito que se veía esa esquina en Calle Larga, en la Municipalidad de Los Andes. Y el dueño ahora me decía, estaba feliz porque llevaba 3 meses en que le rayaran la pared. O sea, tenemos que, este registro, esta forma, no solamente hay que penalizar los grandes... o sea, tenemos que responsabilizar a los grandes delitos, que esos se persiguen y son de opinión pública, etcétera, pero también los pequeños, porque esos pequeños hacen que tu vida en sociedad sea no sea tan buena como debería ser, ¿entiendes? Comportarnos es simplemente ser más civilizados, ¿sí? Tampoco le están pidiendo tanto, viejo, por favor, usted va al colegio, no rompa su silla, no rompa su mesa, no... destruya todo el baño de su colegio. O sea, tampoco es que le estamos pidiendo que saque promedio 7 en física cuántica, ¿cachai?
Te llevo otro tema, Natalia Aránguiz, que tiene que ver con la acusación constitucional presentada contra el exministro de Economía, posteriormente Hacienda también, Nicolás Grau. Fíjate que me ha llamado la atención que exministros de Hacienda, incluso del gobierno del presidente Piñera, han salido a respaldar más que al ministro Grau la poca pertinencia de acusar a los ministros de Hacienda, porque hay cosas subjetivas que se pueden dar, como la proyección de ingresos, hay cosas subjetivas que se pueden dar, y por ahí también, bueno, otras objetivas. Apareció ahora lo del censo, que estaba a cargo también del ministro de Economía. Entonces, y que se sentaría un mal precedente, que los buenos ministros de Hacienda en el futuro no van a querer asumir porque se van a ir castigados con una acusación constitucional. Bueno, todos los ministros que asumen saben que están expuestos a una acusación constitucional. Sí, hemos visto durante las últimas décadas que han pasado por consejos constitucionales desde la educación, incluso le quisieron hacer acusaciones constitucionales al presidente de la República, Sebastián Piñera. Ahora, el tema del ministro Grau creo que es discutible, o sea, la acusación constitucional. Creo que es discutible. ¿Por qué? Toda vez que la economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social. Tú puedes hacer distintas proyecciones. Por ejemplo, cuando nos convocan a la proyección del PIB nominero en Hacienda, que yo participé el año pasado y también fue convocada este año, se llama a un grupo de economistas, digamos, de la plaza, donde todos mandamos nuestros cálculos. Todos los cálculos son distintos. Si hay 20 economistas, los 20 van a haber 20 cálculos. Van a haber 20 cálculos. En general van a estar todos dentro de un rango, ya la mediana es más o menos alta, digamos, todos están o sea, si tú ves la encuesta de expectativa económica, la encuesta de operadores financieros, siempre tú vas a tener distintas visiones. Entonces, que alguien haga muy, pero muy malos cálculos, proyecciones de ingreso, todo tipo de proyecciones, no significa que haya dolo. Significa simplemente que no sabe proyectar bien. ¿Ya? Que no es bueno proyectando, no es bueno haciendo su pega. Es malo. Es malito para proyectar, ¿ya? Pero no todo le fue en econometría, ¿ya? Entonces, eso sí puede pasar, pero eso no significa que haya dolo, significa que no le pega tanto a la... O el grupo, claro. ¿Qué es lo que pasa? Ser ineficiente es distinto a ser acusado constitucionalmente, ir contra la ley chilena. Yo también lo creo, y pienso que eso ha pasado tanto con la DIPRES como con el ministro Grau. No... Javiera Martínez no era la mejor DIPRES de la historia, entonces. Ciertamente que no. Yo creo que hasta el ex ministro Mario Marcel se dio cuenta de eso, pero no obstante, eso no significa que haya dolo en eso. Entonces, por eso yo creo que es discutible. Ahora, ¿pueden acusar constitucionalmente? Sí, claro, es parte de las potestades que tiene el Congreso, pero a lo que voy es que la economía no es una ciencia exacta. Entonces, sí pueden haber errores u horrores de proyección. Sí, se puede decir. Muchos dicen, bueno, pero también hay que hacer valer las responsabilidades. Esto no puede ser gratis. Bueno, es que si es así, la verdad es que el jefe de la DIPRES es el ministro de Hacienda y el jefe del ministro de Hacienda es el presidente de la República. Entonces, ¿por qué estamos acusando al ministro de Hacienda cuando se podría ir directo a la matriz que es el expresidente? Entonces, final del día, creo que todo este tipo de cosas son discutibles. Yo creo que los políticos saben más que uno, que una simple economista, cuál es el mejor camino para esto. Ahora, el tema de la acusación constitucional igual va a ir creando mártires. Ese es un tema también. Y hay varios que son muy buenos para ser los mártires, digamos, ¿ya? Entonces, no sé, creo que es un tema muy discutible. Pero por ejemplo, en el caso de la acusación política para un ministro que hoy día está fuera del gobierno, el principal, entre comillas, tema sería que no puede trabajar en el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no puede ser profesor de la Universidad de Chile, entre otras cosas. Y tú sabes bien que yo te diría que una gran proporción del Frente Amplio trabaja en el Estado, de alguna manera. Y son exalumnos de la Universidad de Chile.
ya sea egresados o titulados, pero la mayoría son académicos de la Universidad de Chile, de la USACH, de la UTEM, están ligados a las universidades estatales. Entonces para ellos es quemar, digamos, una fuente de empleo importante. Pero bueno, es parte del juego. Si al final del día, contra más responsabilidad tú tienes, entonces, contra más poder tienes, más responsabilidad tienes. Pero no se transforma esto en un arma de juicio político al final. Siempre ha habido mucho respeto por los ministros de Hacienda en Chile. Los ministros de Hacienda son de los pocos ministerios donde el ministro suele durar los 4 años. Es muy raro que cambien a los ministros de Hacienda. Bueno, acuérdate que cambiamos de la reina a Briones. Es en un momento muy particular, como el estallido social. Pero en general no cambian los ministros de Hacienda. No, en general, pero creo que es más casuística. O sea, es parte. Cuando tú aceptas ser ministro, tú dentro de las condiciones están es que si el presidente te quiere sacar, te va a sacar en el momento que él lo estime conveniente, ya, porque tú eres un servidor público y además estás expuesto a una acusación constitucional. Es parte del juego. Contra más poder, más responsabilidad. Así que bueno, son parte de las reglas de ese trabajo, digamos. No. ¿Hasta dónde crees tú es posible hacer valer responsabilidades políticas versus ineficiencias técnicas? Lo que pasa es que esto es un juicio político. Yo personalmente no soy política, no me dedico a la política, pero creo que eso lo deben decidir cada uno de los partidos y evaluarlo en su mérito. Lo único que yo puedo decir es que ¿tú votarías a favor o en contra de la constitución en el Congreso? Hacer malas proyecciones, horrorosas proyecciones, no necesariamente tiene que ver con dolo, sino que tiene que ver con que... Una cosa es ser penca, otra cosa es ir contra las leyes chilenas. Ciertamente. ¿Y tú votarías a favor o en contra de esa acusación constitucional entonces en el Congreso? Bueno, yo no pertenezco a ningún partido político, así que no sé lo que significa. Pero hagamos ficción. No, nada de ficción. Bueno, hay que ver lo que quiere el partido político al que uno está inscrito. Hay que ser soldado a las cosas, pues. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero si estuviese en uno, tendría que evaluar bien lo que me dice el partido, pues hay que ser soldado. Oye, hablemos también un poquito de economía. Se anunció la paz la firma de la paz entre Estados Unidos e Irán. El barril de petróleo, entre comillas, ¿no es cierto?, se hundió, llegó hasta los $85. También el dólar, hoy día lo vimos alrededor de los 890 pesos. El ministro Quirós anunció que probablemente va a haber una baja en las bencinas de cerca de 100 pesos. Al parecer estos son buenas noticias para nuestra economía. O sea, son excelentes noticias. La verdad es que cuando yo escuché el sábado, creo que fue el viernes, al presidente Trump hablando de que habían llegado a una acuerdo con Irán, no lo creí porque era... Si no me equivoco, fueron más de 30 veces que el presidente Trump dijo que iba a llegar a un acuerdo y no lo hizo. Entonces ya como que dudo. Era como que una canción, digamos, para mi marido. Pero cuando Teherán lo reafirma, realmente es una gran noticia. Es una gran noticia para el mundo. El mundo perdió puntos porcentuales de crecimiento económico por culpa de este conflicto. Ya que era un conflicto que nadie vio venir porque... no había ninguna razón para que existiese este conflicto, ¿entiendes? O sea, entonces, fue una gran noticia que nos va a permitir a nosotros poder enfocarnos en el crecimiento interno. Entonces, por ejemplo, si Chile se aprueba la ley de reconstrucción, vamos a dinamizar nuestra economía, vamos a lograr tener el dólar al precio que debiese ser, digamos, con un país que crece, con un país con grandes expectativas. O sea, nosotros en ningún momento deberíamos tener hoy como estamos, el dólar no debería estar arriba de 8.50, o sea, bajo ningún motivo. Pero claro, con todo esto que pasa afuera, estamos con un dólar más alto, pero nuestra moneda está muy golpeada por ser un país subdesarrollado, por los conflictos que hay afuera. Pero si sacamos este conflicto que es del Estrecho de Hormuz, si logramos dinamizar nuestra economía, nosotros deberíamos bajar de 800 pesos en los próximos 12 meses. O sea, de todas maneras, si nuestra moneda vale mucho más, ¿ya? Entonces,
Y por el otro lado, el precio del petróleo. Y además tenemos el precio del cobre sobre los $6. Entonces, es una maravilla. Y bueno, esperemos que el petróleo llegue a sus niveles normales, que son más o menos $70 el barril. Entonces, la verdad es que es una gran noticia para la economía. ¿Cómo esto va a incidir en la vida de las personas en el corto plazo, ¿no es cierto? Aparte de esta rebaja de la benzina, ¿no es cierto? Que eso nos va... Ahora, cuando se rebaja la benzina, se rebaja lentamente. Igual como nosotros, claro, tuvimos un acaso de 300 pesos de alza, pero porque había subido mucho el petróleo. Pero por el fondo, digamos, de estabilización, va a ir bajando todas las semanas, dependiendo cómo se comporta el precio internacional. ¿Y cómo nos va a pegar? Súper bien. Primero van a bajar las presiones inflacionarias importantes que hemos visto en los últimos meses. ¿Qué significa que bajen las presiones inflacionarias? Porque significa que no van a estar presionados los precios de los alimentos, dado que el petróleo está muy ligado al costo de producción de los alimentos en Chile, dado los fertilizantes, el tema de las bencinas, del transporte. Entonces, al bajar las presiones inflacionarias, nosotros podríamos observar que ojalá el Banco Central pueda bajar la tasa política monetaria durante el tercer trimestre de este año. Lo que sería una gran idea, porque eso dinamizaría nuestra economía. Así también como bajar la tasa de interés que pusieron para el buffer contracíclico, que es un impuesto al o sea, que le piden más capital a los bancos. Que ahora va a ser seguidito hasta 1%, de repente desactivar ese buffer y empezar a dinamizar la economía, que empiece a dar más crédito. Oye, preguntarte también por si, que siempre lo hacemos a propósito de la baja del dólar, y como ha estado algo inestable aquello, hoy día bajó los 900 pesos, 890 estuvo rondando. ¿Es recomendable hoy día comprar dólares a ese valor? Lo que pasa es que si tú, o sea, a ver, apostarle al dólar es, yo se lo recomiendo a inversionistas que son muy conocedores de ese mercado. El dólar es muy complicado, sobre todo el intraday, por ejemplo, que es entrar y salir durante el día. Si tú vas ahí... ¿Cómo se llama? Entrar y salir durante el día. El intraday del dólar. Entonces, ahora, si tú lo que quieres es juntar dólares para salir de vacaciones en febrero, la verdad es que no tiene mucho sentido apurarte a comprar dólares ahora, ¿ya? Porque al final vas a necesitar ¿cuánto? Imagínate, $1,000 o $2,000, lo que necesitas. Al final, el delta no es tan grande. Entonces, esperar con calma, porque nuestra moneda debiese seguir una trayectoria hacia la baja. Nosotros debiésemos estar en los próximos meses bajo, si no ocurre nada, si ya a Trump no se le ocurre agarrarse, digamos, por temas nucleares con otro país, qué sé yo, nosotros debiésemos tender a un dólar bajo 8.50. De todas maneras. O sea, de repente mejor esperar y ver. Natalia Aranguis, hoy día en Chile Público. Querida Nati, gracias por estar. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo martes. Nosotros hacemos pausa comercial, señor Luis Fraile, para continuar este Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Queridos amigos, ya estamos de vuelta haciendo juntos. ¿Qué pasó que me pone esa cara a usted que no le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿No le gustó cómo sonó? ¿No? ¿Suena como tarro? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo si el que radio controla a usted? ¿Qué puedo hacer yo? Ya voy de nuevo. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Miren, me salió como regreso al show de goles. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Chile Público. Hacemos Chile Público como es tradicional en este día, con el sol del Maule que nos viene a iluminar, talquino completero. ¿Qué más podemos rescatar? Me robaron el negocio.
¿Cuál negocio? El de los completos de Talca, pues. ¿Por qué no hay una fuente aquí en Santiago que se llama Fuente, ahora que están de moda las fuentes, que se llama Fuente Talca? ¿Pusieron? Sí, pues se me quitaron. Yo a modo de gracia, y no tanto. ¿Dónde está? En la comuna de Ñuñoa, fíjese. Ah, y será como fuente así como media hipster, así como... No sé, vamos a ir con mi amigo Taquín a hacer una calificación y espero que... ¿Es amigo Taquín? No, broma. Tengo otros amigos que comen tanto más que Otaquín. Otaquín que estuvo de moda porque tampoco había pagado el CAE y le habían sacado estaba alegando, le habían sacado la plata. Pero parece que le fue bastante bien porque pagó todo de una. No, o sea, como lo mismo, el Pollo Castillo está lleno de videos remodelando un precioso departamento como de 160 metros cuadrados con los mejores materiales y alegando que no pagaba. Yo creo que eso es lo que mejor grafica esta controversia. Sí. O sea, hay algunos que le ha ido bien por A, B o C motivo. Y no pagaban. Y tienen que pagar, pues. Pero no pagaban. Y las personas que tienen dificultades tendrán que acceder a algún tipo de forma que existen. Sí, pues, existen. Todos los que se acercaron podían reprogramar, todos. Sí. Todos. Ahora esa reprogramación también tiene, dependiendo del tramo, hay algunos ajustes, por ejemplo. ¿Usted estudió con CAE? Yo estudio con CAE completito. ¿Y ahora lo está pagando? Con beca, sí. CAE, ¿Y cuánto te beca, cobra? 87.000 pesos mensuales. Es muy razonable. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿O a ti no te parece razonable 87? No, para mí sí, porque estoy en una situación en la que sí se puede. Pero también hay que comprender que hay personas que le dijeron venga a estudiar con un tremendo cartel publicitario que decía estudie ingeniería aeroespacial en naves espaciales para la hormiga, que le cobraba los mismos 4 millones de pesos de arancel y después no tenía pega. Bueno, pero es que eso es... Y quedaron endeudados. Sí, lo que pasa es que es una crisis producto del modelo que hemos aceptado nomás, pues. O sea, el modelo que fue a gritar el Frente Amplio en la calle. Es el modelo que el Frente Amplio gritó con donación y miren lo que estamos. Porque fíjate que a mí me gusta harto este tema, porque además encuentro que es de los peores sapos que nos dejó Michelle Bachelet y en general el mundo de la izquierda. Junto con la dilapidación de los liceos emblemáticos. Y es que ellos estuvieron dispuestos a hacerle caso a los que gritaban en la calle, a los jóvenes, Gabriel Boric, Carol Cariola, Camila Vallejo. Decidieron poner ahí los esfuerzos políticos y el esfuerzo del erario público para aspirar, por ejemplo, a gratuidad, para ampliar la cobertura de gente que entraba a la universidad. Y las universidades, por otro lado, vieron ahí un negocio positivo para sus arcas. Por ejemplo, dentro de las materias para continuar siendo depositarios de gratuidad, porque no todas las universidades son depositarias de la gratuidad del Estado, por ejemplo. Dentro de eso, tiene que ver con la cantidad de años que los alumnos se demoran en cursar la carrera. Entonces, al final es como también un incentivo a que los tenéis que sacar antes. Sí. Lo segundo, yo creo que aquí hay 3 patas. Lo segundo, ¿por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? Si no todo el mundo tiene que ir a la universidad. No todo el mundo tiene que ser ingeniero comercial. No todo el mundo tiene que ser, pero en este país como que el mundo, las familias chilenas se enloquecieron respecto a que los hijos tenían que ir a la universidad. Pero sí, hay otras cosas que se pueden hacer en la vida. Pero un poco de acuerdo a lo que gritaban en la calle, todos se compraron el discurso, hay que ir a la universidad. Y con eso lo que hicimos fue que las malas universidades tuvieran muchos alumnos. Por resultado, malas universidades que no hacen investigación, que los profesores no son ni premios nacionales, ni publican en las mejores revistas indexadas. Son negocios educacionales. O sea, aquí lo importante es que les entre el cabro y me paguen y yo lo saque luego 5 años, necesito que entre el siguiente. De eso se trata. Y esa reproducción de malas universidades ha reproducido malos alumnos. Y hoy día hay tanto profesional que muchas empresas, o por ejemplo usted que está en ese rubro, estudios de abogado, se pueden dar el lujo de decir, ¿sabe qué? Tengo 10 postulando para este puesto. Contratemos al mejor. Y a lo mejor a ti te pasa menos, porque ya tení más de 30. Pero cuando tienes 25 y recién saliste de la universidad, ¿de qué universidad saliste? Importa mucho. A medida que va pasando el tiempo y uno va haciendo su propia historia, eso a lo mejor va pesando menos. Pero en ese momento pesa mucho. Entonces, usualmente incluso te piden las notas, sí, en los buenos estudios de abogado, para la primera pega. Parte de mi trabajo es justamente lo que usted está mencionando. Entonces, en la formación de equipos nuevos, la captación de nuevos talentos, por supuesto que esos criterios importan mucho, todo lo que usted menciona.
Entonces, un estudio bueno, Kerry, ¿cómo se llama? Barros y Errázuri, Moral y Besa, todos esos que están ahí en Isidora, que tienen 40, 60 abogados, para contratar un cabro chico de 25, los contratan de la Chile, los contratan de la Católica, de los Andes, eventualmente alguna otra. Se preocupan qué ranking tuvieron, concentración de nota. Y claro, muchos alumnos de malas universidades o menos reputadas y con menores notas de esa edad van quedando abajo y se van viendo frustrados respecto de a lo mejor lo que ellos pensaban de una carrera como derecho. Y yo conozco, o sea, está lleno cabro, pero lleno. Los sueldos son 600 lucas, 650 Los lucas. ingenieros comerciales, oye. Y eso pagan, porque vienen de malas universidades, ¿sí? Y son malos alumnos. Ahora yo, ideológicamente, doctrinariamente, me pondría a pensar quiénes han estado los últimos 20 años a favor del mercado de la educación. Cuando, por ejemplo, se habla de la libertad de enseñanza y la libertad de emprender con la enseñanza de las personas. Entonces ahí también hay una contradicción. Yo en esto quiero ser súper parsimonioso. Efectivamente, la forma en la que se legisló la gratuidad, en la forma que se ha legislado la desmunicipalización, la municipalización, la desmunicipalización, la municipalización de vuelta, ha sido todo un desastre. Yo lo converso, por supuesto, usted lo sabe, yo soy militante de izquierda, fui dirigente secundario el año 2011. Y converso con todos mis compañeros de generación y nos damos cuenta y decimos, oye, chuta, han pasado 15, casi 20 años y la cuestión está peor de cuando nosotros empezamos. Efectivamente hay avances desde el punto de vista de la infraestructura pública, ya no es la misma que hace 15 años atrás. Ha metido plata en los gobiernos de Piñera, en los gobiernos de Bachelet. Ha habido avances en ese punto de vista. Pero usted lo dice muy bien, los liceos emblemáticos son un desastre. Yo egresé de un liceo emblemático, la mayoría de mis amigos también son institutanos, de Las Tarrias. Oye, pero hoy día no es lo que era hace. ¿Estamos de acuerdo que los mató el gobierno de Michelle No, Bachelet? yo creo que lo mató la política. No, porque no es justo eso. ¿Cómo no es justo? Sí, porque Sí, pero si entre medio y hubo, siempre dijimos que pero era, si entre medio que era mala hubo idea. dos gobiernos de derecha. Hubo dos gobiernos de derecha entre medio, desde el año 2006. Podemos consensuar que el año 2006 en adelante empieza la contradicción en la educación pública, ¿no? Con las primeras movilizaciones, los pingüinos y todo eso, se devela la cagadita que había hasta ese momento. Y desde ese momento Hubo dos gobiernos de Bachelet, dos gobiernos de Piñera y un gobierno de Boric. Ninguno ha sido capaz de solucionar y, es más, han acrecentado la crisis que tenemos hoy día en nuestro sistema educativo. decían desmunicipalización de la educación. Y siempre dijimos, la desmunicipalización no es el problema de la educación pública. Pero por otra parte yo le podría decir dijimos, que todo lo que retratamos respecto a lo que pasa en las universidades, con estas universidades que son negocios educacionales, esa es una idea de la derecha. Dijimos, el libre emprendimiento con la cuestión educacional son ideas de Harald Bayer. Son cosas distintas. Tener un proyecto educativo con el que se lucra, con el que se gana plata. Pero ¿y cuál es el problema? Si se cobra un precio justo y me dan buena educación, ¿cuál es el problema? Es que ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es como cuando usted me dice libertad de mercado, ¿bajo cuál regla? ¿Las reales o las supuestas? Porque las supuestas reglas del libre mercado dice, ¿no es cierto? Información igual para todos los competidores, no colusión. ¿Y con qué nos encontramos? Con mercados que operan básicamente con el negocio de la información privilegiada y tremendamente coludido y concentrado. Ese es el libre mercado. Pero sí hay que tener de la realidad. Las penas del infierno para los que se corrupten. Bueno, en Estados Unidos eso es cárcel. Ese es el mismo panfleto de siempre. No es el mismo panfleto. Es como que usted me diga, libertad en el mercado de emprender, de la educación, con educación de calidad. Yo se lo firmo inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Es que después los diputados de la derecha en el Congreso dicen, no, oiga, es que si usted restringe el negocio educacional solamente a la educación de calidad, eso ya no es libertad, oiga. Que fue toda la discusión que hubo cuando se aprobó el proyecto de la gratuidad y cuando se han generado criterios laxos para que siga existiendo el mercado de la educación, sobre todo universitaria. En los colegios yo creo que la cuestión está más o menos resuelta. O sea, ya la tendalá es tan grande que los proyectos doctrinarios, por ejemplo, todos los colegios católicos, todos los colegios de ciertas congregaciones, todos los colegios que representan un proyecto ideológico distinto al de la república, laica, ¿no es cierto?, que todos conocemos, está bien, ¿qué opinan? Si acá cada cual a los niños le dará la educación que tenga, pero con los
universitarios, que son adultos, que tienen que elegir un proyecto de vida que tiene que ver con su desarrollo profesional, con su expectativa en el mercado. Es exactamente lo mismo. Sí, porque a ti si te Es dicen exactamente educación lo de mismo. calidad y no es de calidad. Yo recuerdo en la Católica, nosotros teníamos por obligación un ramo había que tomar obligatoriamente, uno deportivo, uno ético y uno teológico. Ya. Y yo me encontré con muchos compañeros que se negaban a tomar el ramo teológico. Y si tú no tenías aprobado el ramo teológico, no salías de la universidad. Y la gente le decía, oye, pero ¿por qué? Y yo decía, viejo, ¿en qué universidad estamos? En la pontificia, ni siquiera en la católica, la pontificia Universidad Católica. O sea, literalmente la universidad responde al Papa, al Pontíficex. Sí. Y eso lo sabemos desde, no sé, la católica se fundó como en la década del 20. Lo sabemos hace casi 100 años. O 100 años. ¿Cuántas universidades que representan un proyecto ideológico usted puede decir que imparten educación de calidad? La Católica. ¿Por qué esa persona se niega? Es como, oiga, yo quiero entrar al colegio israelita. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero... Soy pro Palestina. Claro, pero es Sí, que, estoy de bueno, acuerdo, entonces estoy de uno tiene que ser consecuente también con su... Sí, pero con cuando, su cuando un cabro de elección. 18 años que viene de un barrio pobre, que se sacó la mugre, que no le alcanzó tampoco para entrar a una buena universidad porque estudió en un colegio público que era Callampa, y quiere entrar a una buena universidad y no le alcanza y decide entrar a cualquiera de esas universidades que nosotros conocemos y que el público que nos está escuchando, me imagino, sabe diferenciar, ve cada afiche más bonito que el otro. Oiga, usted no sabe lo que es el negocio de captación en esas universidades. pero si yo lo viví. Una locura. Una Cuando- locura. Te la cuando- pintan como si fuera Harvard. Cuando yo estaba en el colegio, todavía el instituto era bueno, todavía estábamos entre los 10 primeros, Sí. meses, año a año, y iban las universidades privadas y nos decía, me da lo mismo el puntaje el puntaje que saque. Aquí tiene, no sé, 80% beca, pero me lo firma ahora. Sí. 80% beca que se va y se va para allá. Un montón de compañeros, legítimamente tenían menos lucas, y Oiga, pero si hasta auto Sí. en algún momento regalaron. se fueron a otras universidades, a lo mejor de menor prestigio, pero pagando el 20%. Hubo una polémica hace 10 años atrás, porque una de estas universidades, negocios, digamos, empresariales, te daba un auto si tú entrabas a estudiar a la universidad. Claro, tenías que cumplir con ciertos requisitos. Creo que era tener puntaje nacional, no sé cómo era. Le regalaban un auto a esa persona por entrar a esa universidad. ¿Y cuál es el problema? Puta, es Pero que ¿cuál es el ¿cómo? problema? Igual, Porque pero son, es que de univers- verdad, ¿cuál es el son- problema? son universidades que no Por- imparten educación de calidad, pues si a Pero eso sí, voy. no, son pero- de pero la a ver, universidad ¿cuál? que... Dígame. No, Pero sí, hablemos, no, pues. no te veas, no. Yo le puedo decir, mira, Universidad Academia Humanismo Cristiano, horrible, roja y mala la cuestión. Las tiene todas. O sea, tú me decís, entre irnos a la Universidad Academia Cristiano, de Humanismo Cristiano, y irme, no sé, a la Universidad del Desarrollo, o sea, ¿dónde firmo? Mire, yo salí de la universidad, es que por eso no quería entrar en esto, pero ya que lo tocamos voy a salir y voy a tener que hablar de mí. Yo estudié en la Universidad Central, Así es, yo que lo no sé. tiene la fama de ser una universidad con gran reputación. Y también conozco personas que estudiaron en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y también conozco... no creo que sean de derecho. Y también conozco personas que han estudiado en la Universidad Bolivariana, y también Mala conozco también. personas que han estudiado en otras universidades ¿Pero por que qué no la tienen gente- una gran reputación. Pero ¿Son ¿sabe qué? malas? Sí, estoy de acuerdo con que Mira, son te voy- malas y que la oferta del mercado es pésima. Te voy a dar un ejemplo para el Pero- otro lado, para que no crean que solo las Rogelias son malas. La Universidad del Pacífico estaba en Avenida Las Condes. Y estudiaba la gente de cine, locución, Sí, el problema es que televisión. nosotros digamos en una radio que tal o cual universidad es mala, es pésimo porque hay personas que primero pueden sentirse Y- ofendidas porque fue para el lugar donde le alcanzó a llegar, y en segundo lugar estigmatizamos aún más a esas personas. pero si sí. acá todos sabemos que universidades cumplen con ciertos estándares y La que no, universidad yo la creo que cerraron. particularizarla. De lo malo que Sí, era la universidad la cerraron. sí. Entonces, pero ¿por qué la gente se asusta a decir este país, por Dios? ¿Por qué la gente se asusta a decir la verdad? ¿La Católica es buena o es mala? Es buena. ¿La Chile es buena o es mala? Es buena. ¿La Universidad de Humanismo Cristiano es buena o es mala? Es mala. Pero si eso es, y si hay gente ahí que se siente ofendida, no es mi intención ofender a nadie. Estoy constatando una realidad de puntaje, de investigación, de alumnos destacados. No estoy haciendo nada. Después en el mundo de la academia uno también podría generar contrarrespuesta a eso. Creo que un valor subjetivo. Creo que en la discusión, en la macro discusión de esta historia, nosotros sabemos que hay un mercado educacional que en el fondo te vende un paquete de papas fritas inflado. Te dicen, ven, págame y vaya a tener el mejor futuro del mundo, y en realidad no es así. Tú sabes que el gran desarrollo cerebral de las personas se da entre los 0 y los 5 años.
Ahí donde nosotros tendríamos que haber puesto las platas. Ahí donde teníamos que haber puesto el esfuerzo político, ponernos de acuerdo. Pero la Soa Bachelet, ¿Y los dos gobiernos de Piñera? que espero que le vaya harto mal en todas sus giras que anda dando para Y los, ser dos gobiernos de secretario Piñera, general. yo le pregunto a usted si hoy día los resultados... Voy. Hoy día la Los educación liceos pública- bicentenarios. sí. Ahí están los liceos bicentenarios, que luchamos para que existieran, porque no querían que existieran tampoco los liceos bicentenarios. ¿Por qué no? Porque la selección es mala. Pero si la selección por pero se mérito nunca ha sido mala. ¿Se aprobaron los liceos bicentenarios o no? A contrapelo, Pero pues. se aprobaron. Entonces Y yo después le- yo le- los quisieron cerrar también en un Mire, es momento. que sabe que este diálogo de sordos, es que tú hiciste tú aquí, tú allá, que la gratuidad fue tuya, que los bicentenarios fue acá. El resumen de esta historia son Si fue- 5 gobiernos, 20 años en que no hay avances en la educación pública de nuestro país. 20 años, con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda. Sí, Nacho, Entonces, pero- a mí me gustaría que usted también reconozca esa parte de la historia, porque yo, hidalgamente, reconozco que mi sector no encontró la solución al problema. Que tuvimos un presidente electo que era dirigente estudiantil. Cuando yo era dirigente secundario, Gabriel Boric era presidente de la Universidad de Chile y era dirigente universitario. Esa persona llegó a La Moneda y no movió un dedo para solucionar la crisis en la educación pública. Pero también sería bueno que su sector reconociera que fueron 8 años gobierno y durante esos 8 años tampoco se cimentó el camino para que Chile hoy día sea una potencia educacional como es Corea del Sur. Pero, mira. Efectivamente, hubo dos gobiernos, en este caso de Chile Vamos y del presidente Piñera. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se pusieron el tema de los liceos bicentenarios y nos comimos una camotera. Y se promulgó. Nos comimos una camotera. ¿Y sabes por qué nos Bueno. comimos una camotera? Porque la izquierda decía que una vez más estábamos discriminando por la selección y la cacha de la espada y la pata de la guagua. Los liceos bicentenarios son hoy día, de los colegios entre comillas públicos, que mejor resultado tienen, que lograron aguantar entre comillas el chaparrón. Pregúntale a una familia en La Pintana, cuando manda a su hijo al liceo bicentenario, si lo manda allá o lo manda al público normal. Todos se matan por ir para allá. Y después vino el gobierno de la presidenta Bachelet y nos mató la selección. Nos mató los liceos emblemáticos, empezó a matar Yo estoy de acuerdo con los usted. bicentenarios. Después nos metieron encima, gritaba en la calle Gabriel Boric, nos metieron la gratuidad. Pusimos todas las alertas, dijimos, ahí no hay que poner el esfuerzo La gratuidad económico. fue Bachelet. Sí. Sí. No hay que poner el esfuerzo económico, ahí no hay que poner el esfuerzo político, pongámoslo, lo que estamos discutiendo ahora, hagámoslo en las salas cuna. Preocupémonos que ese cabro chico coma carne, tome leche, tenga una buena estimulación desde los 0 hasta los 5 años para su desarrollo neuronal. Para que ese cabro chico llegue a un buen colegio, llegue a una buena prebásica, que el prekinder sea obligatorio. Nos dijeron, cuando el presidente Piñera habló del prekinder obligatorio, nos dijeron que eso era para los pitucos. Que era para los pitucos el prekinder. Es que en verdad en esto la izquierda se ha equivocado muchísimo. Pero es que en verdad aquí tú dices, no, pero es que hubo Es que a mí lo que me, sí, pero, mire, a mí lo que me queda, pongamos la responsabilidad es que también. a mí lo que me queda claro, y me va a perdonar, pero lo que me queda claro es que usted se pone en la posición del debate sobre ideologizado, sobre la No. educación, que es lo que nos ha llevado, porque esa conversación, nuevamente, de que tú para allá, que tú para acá, que el gobierno no sé quién, que aquí, que allá, nos tiene, le reitero, 5 gobiernos, 20 años, con seguramente uno de los peores momentos en nuestro sistema educacional, público y privado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de aquí en adelante qué se hace? Porque respecto a los 5 gobiernos, nuevamente, 2 de Bachelet, ¿Sabes qué estamos 2 de haciendo? Piñera, 1 de Boric. Fíjate ¿Cuál que es la solución? quienes están liderando que, por ejemplo, no se traspasen a los fracasados SLEP, más municipios, más colegios, son los municipios de Me Chile. parece estupendo, qué bueno. Ahora, ¿Qué estamos haciendo? Ahí estamos dando la pelea, En lo estructural, ¿cuál es el plan del gobierno para reformar estructuralmente la educación pública en nuestro país? No hay plan. Ah, No hay plan. bueno, pero si, no me pero, pregunta pero su si señoría. pero si yo aquí no vengo a hablar desde la mentira. Es que eso es lo ni- que nos tiene que importar. No hay plan. Eso es lo que nos o por tiene lo que menos, importar. o por lo menos, yo no he visto un plan. Oye, si la discusión, mire, pero de los que volver, pero quienes hundieron la educación pa' pública volver- en Chile fue la izquierda. Ya, bueno, es que Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Tú me dices, no hay plan. Yo digo, no hay entonces plan. yo le po. hablo de Pinochet y le hablo de todo para atrás. O sea, acá todos podemos contar una historia. O sea, acá de lo único que nadie puede hablar mal es de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, no, pues que fíjese que el nivel del debate en educación hoy día es si ponen o no ponen pórtico eléctrico o revisión de mochilas. Una soberana pelotudez.
déjeme decírselo, eso no se tiene por qué discutir, que se haga. Ahora, ¿es la solución? Pero, no. Nacho, ¿Ayuda para que mejore? primero, Sí. Lo primero que yo necesito, incluso antes de mejorar la educación pública, es que un cabro chico no apuñale a otro cabro chico dentro del colegio. Totalmente de No acuerdo. mate a una inspectora como pasó en Pero Calama. es que Porque a ese nivel nos dejó la izquierda. Se da cuenta. Yo voy a obviar eso para poder avanzar, porque si no nos vamos a quedar pegados, pues. Porque si no, después yo vuelvo para atrás y le digo, el que introdujo la pasta base de las poblaciones fue Pinochet. Es que sí, pues sí, pero ya. así es el diálogo cuando se discute de izquierda a derecha, que tú hiciste, que yo no hiciste. Mire, acá lo que tenemos que lograr comprender para avanzar es que todos han sido ineficientes, todos han sido en la medida de lo posible, y nadie puede decir que ha gobernado solamente la Concertación, porque también gobernó el presidente Piñera, nuevamente, 8 años. Los más jóvenes, los más rebeldes, los más progres, los más cool, también fueron gobierno y no hicieron nada. Entonces, es un ejercicio inútil echarnos las culpas entre allá para acá, entre para allá. Hoy día la solución, Hagamos valer la responsabilidad. ¿Cómo decirlo? Un sacrificio desde mi sector, una crítica a mi sector. Oponerse a los detectores de metales o a la revisión de las mochilas, me parece que es una soberana pelotudez. Porque eso refleja que no conocen la realidad de la precariedad y la inseguridad que hay en los colegios. Ahora, eso no puede llenar la pauta del debate de educación. Porque son las condiciones mínimas. Que un profesor vaya a clase sin pensar que lo van a apuñalar. Mínimo. Entonces, cuando a mí me dicen, revisión de mochila, sí, vamos, ¿cuál es el siguiente tema? Vamos, adelante, ¿cuál es el siguiente tema? Sí, claro. Hay problemas de plata en la JUNAEV, preso. ¿Y cómo avanzamos? Es que los nutrientes, la proteína, no sé qué, ese es el debate que tenemos que dar. Pues. ¿Cómo esos cabros reciben una mejor alimentación? Si en el camino hubo uno que se quiso avivar con varios miles de millones de pesos, preso. Y ojalá preso varios años, para que a nadie más se le vuelva a ocurrir meter la plata en el bolsillo, sobre todo de la gente más pobre. Entonces, nosotros acá opera la maquinación de la política, que en el fondo es sacar de izquierda y derecha, sacar del foco lo importante, muchas veces por desconocimiento, muchas veces por incapacidad, muchas veces porque sencillamente no es parte del negocio, ¿no es cierto?, hablar de los temas de fondo. Y sí vale la pena decir, oye, yo estoy a favor de que hagan controles con, no sé, con detectores de mela. Sí, pues, estoy de acuerdo, pues, si no, es inaceptable. Ahora, por eso yo lo invito a este programa. pero la pregunta de vuelta que yo le hago es la siguiente. Los estadios de Chile tienen un sistema de revisión que está muy bien que se haga, ¿no? Hace muchos años que se ha mejorado el control en los estadios del fútbol. ¿Hay hechos violentos dentro y fuera de los estadios? Sí. Entonces, ¿va a solucionar el problema con que revise la mochila? No. ¿Va a disminuir la posibilidad? Sí. Que se haga. Entonces, ¿por qué cresta es un debate? Porque sus amigos, sus familiares de Rojilandia, no les gusta que les revisen las mochilas, porque los amigos del Partido Comunista les gusta en la mochila llevar el chacón, les gusta llevar la mecha de la molo. Es para revisar que no hayan ni lo que es obvio, ni armas de fuego, ni cortopulsante, ni acelerante. Pero a ver, estamos de acuerdo en algo, que el Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio ve la calle, ve la propuesta y dosis de violencia como parte del juego democrático, no siendo eso democrático, pero lo ven como parte del juego democrático. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, yo creo que eso es una extensión. Me parece que a cualquier diputado, dirigente o político que se oponga en el estado actual de violencia de los colegios, que se oponga a la revisión de una mochila, oye, si en la mochila tampoco te están revisando los calzoncillos. ¿Te acuerdas de que, me acuerdo de Hinspeter, ministro del Interior Piñera 1? Rodrigo Hinspeter. La ley que tenía que ver con las capuchas. Sí. Que fuera no sé si un delito es la palabra, una falta, no tengo idea, pero usar capucha en una protesta. Tú decís, ¿por qué tienes que taparte el rostro en una protesta? ¿Y quiénes no quisieron? Los amigos de la izquierda, Rojilandia. ¿Qué tiene que ver eso con revisar las mochilas? Es que ahí también hay una asociación que es incorrecta. Todo ese mundo que nos saca del foco, hombre. Todo ese mundo no le basta la democracia y yo el le voy a diálogo. hacer una asesoría en vivo a la derecha. Si la derecha dice es que como contraargumento a la oposición de la izquierda a la revisión de las mochilas,
si el argumento de la derecha es que ustedes no quieren que se revisen las mochilas porque van a entrar con el manifiesto comunista y con benzina, porque son todos los que van... O sea, acá el problema no son los 3 o 4 pelagatos que dejan la cagada en el Instituto Nacional, en el Límbano, en Las Tarrias. El problema no son ellos. El problema son los decenas de colegios a lo largo de nuestro país en los que los cabros no van con una botella para hacer una molotov en Calama. Van con una cortapluma para pelear con el narcotraficante al lado, para protegerse muchas veces de las amenazas de otros narcotraficantes que le dicen: te voy a ir a buscar a la salida del colegio. Ese es el problema. Sí, pues. Entonces, para ustedes, nuevamente les digo que esto es una asesoría en vivo, el problema no es el manifiesto comunista, no es la bomba. Narrativamente no puede ser que nos traten de convencer que la requisación o la oposición a la revisión de las mochilas ocurre por una posición ideológica sobre las manifestaciones. Eso es errado. Y si alguien lo ha planteado así en la izquierda, también que se vaya un poquito a la cresta, porque es una locura lo que se está planteando. Acá el problema son los cabros que entran con pistola, con cuchillo, con benzina también, pero fundamentalmente son los que están asociados a la violencia, sí, claro, a los hechos delictuales. ¿Sí? La manifestación es una cuestión colateral. Si ponen, qué sé yo, no sé, 500 detectores de metales a lo largo del país que sirvan para detectar las cortaplumas y los cuchillos que entran los cabros para dañar a otros. Si en el camino encuentran un par de bombas molotov, bueno, que también paren el huevo. Esta semana, el Instituto Nacional está en clases virtuales. Por una amenaza... de tiroteo. Sí. Por una amenaza de... Ese es el estado de la situación. Así estamos. Sí. Entonces, ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo, porque el Instituto Nacional, ¿cuánto ha sufrido con los capuches y las bencinas y todo eso que ha pasado? Mucho tiempo. Bueno, pero ¿qué es más grave? ¿Que hay un loquito que está dispuesto a generar un crimen dentro del colegio? Ignacio Bustos. Han estado buenos los últimos 2 programas. Tenemos que agarrar. Estábamos muy amigos el resto del año. Teníamos que agarrarnos más. Lo bueno es que la gente sabe que acá después nos despedimos. Un beso, un abrazo, una dada de mano, porque lo importante es mantener. ¿Cómo le dicen ustedes? La amistad cívica. La amistad cívica. Eso me suena tan... Yo escucho amistad cívica y pienso en Patricio Elwin. Sí, pues el encuentro de los demócratas. Claro. Es que aparte, como yo soy Evópoli, a mí me suma a tener amigos progres. Es como, ¿cachai? El dialogante. Ya. Nos vamos, señor Bustos. Tranquilidad, país. Mañana vuelve Chile Público. Chao. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.